Bueno, la clase de hoy va a ser digamos, la primera clase en donde vamos a buscar una solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Vamos a abandonar la aproximación lineal, pero claro, las ecuaciones de Einstein son ecuaciones no lineales, en derivadas segundas para la métrica, y como son ecuaciones no lineales, no podemos tener el método de ataque que tenemos cuando se trata de ecuaciones lineales, y entonces decimos, bueno, la solución es la solución general de la ecuación homogénea más una solución. Ese tipo de cosas acá no van. Acá las soluciones hay que encontrarlas una por una. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso la estrategia es empezar por soluciones que tengan alta simetría. Si yo busco una solución que tiene alta simetría, entonces puedo animarme a anticipar algunos aspectos de la solución. Puedo proponer una solución que contenga, de alguna manera, la simetría que estoy buscando, con lo cual voy a reducir el número de incógnitas en esa solución propuesta. En general, el número de incógnitas para la métrica son 10, porque hay 10 componentes independientes en un tensor simétrico en 4 dimensiones. Pero si yo anticipo simetría, entonces puedo decir que me puedo imaginar de antemano que en alguna carta esa simetría se manifieste de tal manera que algunas de las componentes, de esas 10 componentes de las métricas, ya las puedo conocer de antemano. Y si todo va bien, reemplazando esa solución propuesta en las ecuaciones de Einstein, puedo llegar a cumplir las ecuaciones, pero tengo que vigilar que se cumplan todas las ecuaciones. Algunas se van a cumplir idénticamente, automáticamente, simplemente porque acerté en elegir la forma de la solución propuesta. Y si no acertamos, bueno, habrá que empezar de vuelta con otra forma, revisar la solución que se propuse y, bueno, arriesgar otra posible solución. Lo que vamos a hacer hoy es buscar soluciones de vacío de las ecuaciones de Einstein. Es decir, el tensor de energía-momento va a ser 0, y ustedes saben que cuando se anula el tensor de energía-momento, las ecuaciones de Einstein terminan diciendo que ya no el tensor de Einstein, sino el mismo tensor de Ricci debe anularse. Quiere decir que en vacío las ecuaciones de Einstein se reducen a la anulación del tensor de Ricci, y vamos a buscar una solución de esta ecuación Ricci igual a 0 que sea estática y esféricamente simétrica. Esa es la simetría entonces que vamos a anticipar para ver si tenemos éxito en encontrar una solución a este conjunto de ecuaciones. Bueno, si proponemos una solución que sea estática y esféricamente simétrica, digamos, si esto lo viéramos a nivel de electromagnetismo, estaríamos diciendo, bueno, quiero una solución de la electrostática y esféricamente simétrica. Y bueno, va a corresponder a la solución al campo de la carga puntual. Eso es más o menos lo que estamos buscando ahora. Es decir, una solución, en el caso de la electrostática, sería de la ecuación de Laplace. Y bueno, si es esféricamente simétrica, es decir, la densidad de carga es 0 en todos lados, pero claro, tenemos una carga puntual en el origen. En realidad, debo decir que la analogía no es completa, porque cuando en electrostática tenemos una carga puntual en el origen, hay finalmente una densidad que es una delta de Dirac. Pero en el caso de relatividad general de las ecuaciones de Einstein, verdaderamente el tensor de Ricci va a ser 0 en todos lados, aún en el origen. Lo que va a pasar en el origen es que van a diverger otras cosas, pero no el tensor de Ricci. Bueno, vamos a ver cómo es todo eso. Por empezar, para proponer la simetría esférica, voy a decir que la geometría que estoy buscando en alguna carta apropiada, va a tener una parte angular, una parte en θ y φ, que tiene la forma habitual para la simetría esférica. Entonces, anticipo esa parte de la solución. Entonces, en esta parte de la solución puse un R cuadrado. Si la superficie es R igual constante y θ y φ variables,
que son como las superficies de esferas, pero si yo integro en θ y en φ, sobre todo los valores, θ desde 0 a π, φ desde 0 a 2π, y multiplico por r cuadrado, lo que voy a tener es 4π r cuadrado, es decir, voy a tener el área de una de esas superficies esféricas. De manera que en este sector, que es el sector angular de la propuesta que voy a hacer como solución, el r cuadrado está jugando el mismo papel que juega el radio en el área de la superficie de una esfera. Sin embargo, en la esfera, ese r cuadrado es también, ese r, es también la distancia del centro de la esfera a la superficie de la esfera. Eso es lo que ocurre en una geometría euclidiana. Ahora, en nuestro caso, voy a incorporar, además de la parte angular, una parte radial, pero en esa parte radial no le voy a dar la forma que tiene en la geometría euclidiana. Quiere decir que las distancias radiales, de acuerdo a esta forma que estoy poniendo para la métrica, las distancias radiales no coinciden con la coordenada radial porque van a estar afectadas por esta función GdR, que por ahora es una de las incógnitas que dejo abiertas y que voy a tener que conocer resolviendo las ecuaciones de Einstein. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo, hasta ahora ya puse la parte angular y la parte radial, pero la relación entre la superficie de la esfera y la distancia radial del centro de la esfera hasta la superficie de la esfera no es la relación euclidiana. Eso quiere decir que hay una curvatura espacial. Las cosas no ocurren como en la geometría euclidiana. Bueno, muy bien, ahora tengo que poner una parte temporal. Y para la parte temporal pongo también acá una función de R arbitraria, que elijo escribirla de esta manera, con la misma g que está acá, simplemente porque escribiéndola de esta forma va a haber algunas simplificaciones en las ecuaciones de Einstein. Pero está claro que esto es una función, una segunda función arbitraria distinta de la función que está acá. Por lo demás estoy proponiendo una forma diagonal para la métrica. ¿Por qué proponer términos fuera de la diagonal? Vamos a ver si esto funciona. Y además, estoy proponiendo que estas funciones incógnitas, f y g, solo dependan de r, porque estoy buscando una solución que sea estática. Entonces no pongo dependencia temporal en estas funciones incógnitas. Dicho todo esto, voy a reemplazar en las ecuaciones de Einstein y veo si puedo cumplir las ecuaciones, todas las ecuaciones, las 10 ecuaciones, para ciertas funciones f y g que tendrán que emerger de esas ecuaciones. Bueno, yo no voy a hacer el reemplazo. El reemplazo, si quieren, ustedes pueden hacerlo con algún programa de cálculo como el Matemática. No hace falta. Lo cierto es que ni bien nació la relatividad general, ya en 1916 Karl Schwarzschild obtuvo esa solución esféricamente simétrica, es decir, la alta simetría realmente permite resolver las ecuaciones de Einstein, que son ecuaciones muy complicadas, pero frente a esta alta simetría, las ecuaciones se simplifican rápidamente y aparecen los valores de las funciones incógnitas. La g de r es esta función que está acá, y f de r por g de r me da esta función que está acá. Bueno, la constante m, ¿quién es? La constante m es una constante de integración que resulta de resolver las ecuaciones, pero como nosotros sabemos que en G00, para las soluciones estáticas, en G00 tenemos que encontrar en campo débil una relación con el potencial gravitatorio newtoniano. Acá estamos frente justo a esa relación, porque lo que debería aparecer en G00 para el límite de campo débil es la forma 1 menos 2 sobre c cuadrado, el potencial gravitatorio, 1 más 2, perdón, sobre c cuadrado, el potencial gravitatorio newtoniano. Y el potencial gravitatorio newtoniano es menos g por m sobre r, donde m es la masa del objeto que genera el campo gravitatorio. Acá estamos resolviendo en vacío, así que ese objeto
lo tendríamos que imaginar en el origen de coordenadas. Pero como ya digo, el Ricci se va a anular en todos lados, inclusive en el origen de coordenadas. Pero a los efectos de entender la asociación entre esta métrica, entre este campo gravitatorio inercial, expresado a través de esta métrica, y la teoría newtoniana, donde la gravedad es una fuerza que deriva de un potencial, bueno, la relación con la teoría de Newton me dice que esta m, que es una constante de integración en las ecuaciones de Einstein, en la comparación con la teoría de Newton, es la masa del objeto que produce el campo gravitatorio. Por otra parte, si tomamos el R tendiendo a 0, ustedes ven, bueno, digo más, con respecto a m, como m es una constante de integración, la podríamos tomar igual a 0. Si la tomo igual a 0, ¿qué es lo que obtengo? Acá me queda un 1, acá me queda un 1, y lo que sale es la geometría de Minkowski en coordenadas esféricas. Muy bien. Bueno, entonces, esta métrica de Schwarzschild, ¿en qué situaciones de la naturaleza la vamos a usar? Bueno, la vamos a usar para describir el campo gravitatorio inercial esféricamente simétrico, que sería el campo gravitatorio inercial que corresponde a objetos esféricamente simétricos. Pero atención, si yo quiero usar esta métrica como campo gravitatorio inercial generado por un objeto, un astro, esféricamente simétrico, solo puedo usar esta métrica afuera de la distribución de materia del astro, porque resolví las ecuaciones de Einstein en vacío. Entonces, si realmente quiero asociar esta métrica con un objeto de la naturaleza esféricamente simétrico, y digo, esta métrica me describe el campo gravitatorio inercial generado por ese objeto esféricamente simétrico, bueno, en ese caso puedo usar esa métrica, pero como esa métrica es solución de vacío, solo la puedo usar afuera de la distribución de materia del astro. Adentro de la distribución de materia debería resolver las ecuaciones de Einstein, pero con el tensor de energía-momento que corresponda a la distribución de materia de ese astro. Y entonces, en ese caso, debería ser un empalme entre la solución interna y la solución externa, donde interno y externo quiero decir acá respecto de la superficie del astro, de la superficie que encierra la materia de ese objeto que produce el campo gravitatorio inercial. En ese caso yo debería entonces resolver con materia en el interior del astro, y en el exterior del astro sí tomaría esta solución de Schwarzschild y las tendría que empalmar con continuidad en la superficie del astro. Rafael, una pregunta. Sí. ¿Un agujero negro se corresponde con este tipo de soluciones que son de vacío incluso en el origen? ¿O Sí. es con una delta en el origen? Una delta de masa, de No, energía. en 4 dimensiones no va a tener una delta de masa. Lo curioso es que en 3 dimensiones sí tiene una delta de Dirac. Pero nosotros no vamos a ver en otra dimensión que no sea 4. Pero bueno, está esa curiosidad. Pero el agujero negro, ¿con qué El modelo se agujero, corresponde? con esto, pero Ok. todavía no apareció. Ahora Ok. ahora lo vamos a desarrollar ese tema. Bueno, entonces, bueno, lo que está escrito acá, ¿no? Si queremos asociar esta geometría con la geometría asociada a un objeto esféricamente simétrico, esta será la geometría exterior al objeto. Y fíjense otra cosa, que acá el R siempre juega con este factor 2gm sobre c cuadrado, que enseguida le vamos a dar un nombre, pero bueno, siempre que R sea mucho mayor que 2gm sobre c cuadrado, que como ven ustedes es una cantidad que tiene que tener unidades de distancia, porque todo este cociente tiene que ser adimensional, está restando a 1, ¿no? Entonces, siempre que R sea mucho mayor que 2gm sobre c cuadrado, estaremos en la situación de campo débil y estaremos en una geometría que va a ser prácticamente Minkowski, va a ser una perturbación de Minkowski. Eso va a ser lo que va a ocurrir para
coordenada radial muy grande. Que es lo que estamos diciendo acá. Entonces, para R muy grande, y muy grande va a significar esta relación, entonces tendremos que esta geometría es una perturbación de la geometría plana, aunque no está en el gauge de Lorentz, porque la forma que tiene el campo débil estático en el gauge de Lorentz, la vimos en la clase pasada, y no queda en la forma que está acá. Revisen lo de la clase pasada en todos casos, pero hay un factor, en la clase pasada habíamos visto que hay un factor que afecta a toda la parte espacial y no solamente a la parte radial. Así que vamos a tener campo débil para coordenada radial muy grande, pero esta carta que está acá a la vista no es la carta del gauge de Lorentz. Bueno, unos años después, en 1923, Birkhoff demostró que esta geometría que obtuvo Schwarzschild es la única solución esféricamente simétrica de las ecuaciones de Einstein. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aun si nosotros levantamos la hipótesis de que estábamos buscando una geometría estática, aun si no hubiéramos puesto eso de entrada, aún así la única solución esféricamente simétrica que sale es esta. Por ejemplo, si yo tuviera un objeto, un astro esféricamente simétrico, con su materia, su densidad de materia distribuida en forma esféricamente simétrica, que estuviera latiendo. Su radio aumenta y disminuye. Tiene una oscilación, pero nunca pierde su simetría esférica, solamente que aumenta de tamaño y disminuye. Aún así, a pesar de que esa fuente está variando en el tiempo, el campo externo no se entera de esa variación. Porque el campo externo, de acuerdo al teorema de Birkhoff, está descrito por esta misma geometría de Schwarzschild que no depende del tiempo. Lo cual quiere decir que no hay radiación monopolar en relatividad general. Ese cambio que estoy proponiendo, ese latido del objeto esféricamente simétrico, digamos, no tiene ningún dipolo, no tiene ningún cuadrupolo, sigue siendo un monopolo. Entonces, esa variación de la densidad de carga, que no genera momentos multipolares, no produce ninguna onda gravitatoria, que es lo mismo que sucede en electromagnetismo, por cierto. El campo externo, el campo eléctrico externo a una distribución esféricamente simétrica de cargas es el campo de Coulomb. Bien. Digámoslo de otro modo, si a las funciones incógnitas f y g le hubiéramos dado, además de la dependencia en R, una dependencia en la coordenada t, y hubiéramos reemplazado eso en las ecuaciones de Einstein, lo que hubiera pasado es que las ecuaciones de Einstein diría que la g de RT no podía depender de t, solo podía depender de R y tenía que salir este resultado que está acá. Y por lo tanto, esa g es la que vamos a poner acá también. Y en cuanto a la f, las ecuaciones de Einstein va a decir que la f como función de t es una función arbitraria del tiempo y no depende de R. Y si es una función arbitraria del tiempo, es decir, esto es importante, ¿no? Las ecuaciones de Einstein no la van a fijar. Porque no fijarla significa simplemente que yo la puedo absorber en el diferencial t, redefiniendo la coordenada temporal. Es decir, la puedo absorber con un cambio de carta. Si yo tengo f de t, una función que depende exclusivamente de t, diferencial t, o raíz de f de t diferencial t, porque diferencial t está al cuadrado acá, no importa. Bueno, ese es el diferencial de una función que hay que encontrar, hay que integrarla. Raíz de f de t diferencial t es exacta, o es cerrada, mejor dicho, va. Es lo mismo, ¿no? Localmente es lo mismo. Bueno. Muy bien. ¿Qué más? Teorema de Birkhoff.
Bueno, el teorema de Birkhoff también lo podemos aplicar para entender cómo es la geometría del campo gravitatorio inercial en el interior de una cáscara hueca. Si yo tengo una cáscara de materia con densidad de materia esféricamente simétrica y me propongo averiguar qué campo gravitatorio inercial se genera en el interior de la cáscara, bueno, según el teorema de Birkhoff, no tengo más remedio que caer en la solución de Schwarzschild. Pero como la solución de Schwarzschild tiene una singularidad en R igual a 0, y en el interior de la cáscara en R igual a 0 no pasa nada, así que sería insólito dejar una geometría con una singularidad en R igual a 0, entonces la única posibilidad para matar esa singularidad es que en el interior de la cáscara la constante de integración de las ecuaciones se deba elegir igual a 0, y entonces en el interior de la cáscara tengo Minkowski. Pero eso es lo mismo que ocurre también en electrostática. Si yo tengo una cáscara cargada en forma esféricamente simétrica, por ejemplo cargada homogéneamente, el campo electrostático en el interior vale 0. Bueno, muy bien. Entonces nosotros vamos a estudiar la solución de Schwarzschild en todo el rango de la coordenada R, como si el objeto que origina ese campo gravitatorio fuera puntual. Entonces, fíjense que la solución de Schwarzschild no solo tiene una singularidad en R igual a 0, también tiene una singularidad cuando R se hace igual a 2gm sobre c cuadrado, porque en ese caso se anula G00 y diverge GRR. Ese valor, entonces, 2gm sobre c cuadrado, es importante en esta solución, le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar el radio de Schwarzschild. Entonces, en el radio de Schwarzschild se anula G00 y GRR diverge. Pero peor aún, si yo voy a usar R de 0 a infinito, hay otro problema más. Cuando R sea menor que el radio de Schwarzschild, el G00, que yo en mi signatura lo estoy pensando con signatura más, menos, 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 la métrica, ¿no? Entonces, bueno, para R muy grande, esto es 1 menos una cantidad pequeña, es positivo. Y bueno, y la parte espacial le puse signo menos, ¿no? Acá está la asignatura a la vista. Sin embargo, si R se hace menor que el radio de Schwarzschild, entonces esta cantidad que le estoy restando a 1 se hace mayor que 1. Y entonces el G00 se vuelve negativo y el GRR, que era negativo, se vuelve positivo. Es decir, si yo uso todo el rango de las coordenadas R de 0 a infinito, para R menor que el radio de Schwarzschild, la coordenada R pasa a ser temporal, porque GRR se vuelve positivo, y la coordenada T pasa a ser espacial, porque G00 se vuelve negativo. Bueno, entonces, en R igual RS pasan cosas importantes que tenemos que aprender a entenderlas. Bueno, una cosa que vamos a ver es que la singularidad en R igual a 0 es una singularidad genuinamente geométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me calculo un invariante, es decir, una cantidad que no dependa de la carta, y sigo viendo que en R igual a 0 para ese invariante hay un problema, hay una divergencia, bueno, entonces esa singularidad es independiente de la carta, es una singularidad geométrica. Por ejemplo, un invariante que se pueden calcular para estudiar esta cuestión es el que se llama el escalar de Kretschmann. El escalar de Kretschmann consiste en contraer el Riemann consigo mismo. Si contraen el Riemann consigo mismo, el resultado va a ser 12 veces el radio de Schwarzschild al cuadrado dividido la coordenada R a la sexta. Por lo tanto, en R igual a 0, el escalar de Kretschmann diverge. Entonces es una singularidad geométrica. Bueno, contraje el Riemann consigo mismo. Si hubiera contraído el Ricci consigo mismo, bueno, el Ricci vale 0, porque es lo que me dicen las ecuaciones de Einstein.
pero que el Ricci valga 0 todavía deja espacio para mucha geometría, porque recuerden que en 4 dimensiones el Riemann tiene muchas más componentes independientes de las que tiene el Ricci. Ahora, va a ocurrir, en cambio, que si hacemos un cambio de carta, y eso lo veremos la clase que viene o la otra, el comportamiento en torno a R igual al radio de Schwarzschild, esto es el cambio de signo de G00, que G00 se anula y cambie de signo, que GRR diverja y cambio de signo. En otra carta, ese comportamiento, bueno, lo vamos a curar, ese mal comportamiento. Y vamos a tener entonces componentes del tensor métrico que siempre tienen el mismo signo, etc. De manera que esta otra singularidad, entre comillas, en R igual al radio de Schwarzschild no es una singularidad geométrica, es una singularidad de la carta. Bueno, una vez que uno resuelve las ecuaciones de Einstein y obtiene una geometría, una de las cosas fundamentales que tiene que estudiar es cuál es la estructura causal que corresponde a esa geometría. Cómo son los conos de luz, cuáles son los eventos que están relacionados causalmente y cuáles no lo están. Entonces vamos a ver cómo son los rayos de luz radiales para entender cómo son los conos de luz en el plano de las coordenadas TR. Entonces, vamos a tomar una línea de universo radial. Una línea de universo radial significa que θ es constante, que φ es constante, y que solo varía el radio, la coordenada radial R, y la coordenada temporal T a lo largo de esa línea de universo. Y bueno, si queremos que sea una línea de universo nula, entonces, bueno, ya de θ y de φ son 0, no participan entonces en la forma del intervalo, y lo que me queda es por anular la parte temporal radial, y entonces voy a pedir esto. Atención siempre con esto, yo quiero hablar de rayos de luz. Los rayos de luz siguen líneas de universo nula, pero no solo son líneas de universo nulas, sino que tienen que ser geodésicas nulas. Es decir, yo tendría que verificar la ecuación de las geodésicas, no solo pedir que la línea de universo sea nula, que es lo que estamos pidiendo acá. Sin embargo, me voy a amparar en un razonamiento por simetría. Está claro que seguro en esta simetría, en esta alta simetría, que es la que estamos proponiendo, la simetría esférica, está claro que tiene que haber rayos de luz radiales. Está claro que tiene que haber geodésicas nulas radiales. Así que si yo estoy tomando una línea de universo radial y estoy anulando el intervalo, seguro por simetría que eso tiene que ser una geodésica nula. Así que no voy a verificar la ecuación de las geodésicas, ustedes pueden hacerlo si gustan, pero no hace falta en este caso. Bueno, despejo de acá el cociente entre diferencial T y diferencial R, es decir, paso el término de R cuadrado, lo paso al otro miembro, tomo la raíz cuadrada. Fíjense que al pasar de R cuadrado sobre 1 menos radio de Schwarzschild sobre R al otro miembro, este factor 1 menos radio de Schwarzschild sobre R lo paso también al otro miembro dividiendo, y me queda 1 menos radio de Schwarzschild sobre R al cuadrado. Así que al tomar la raíz cuadrada, queda esto que está acá con un más menos porque tomé raíz cuadrada. Y este más menos corresponde a, digamos, rayos de luz que van en sentido de las R crecientes o en el sentido de las R decrecientes. Bueno, ¿qué es lo que encontramos acá? Esta derivada de t respecto de R me va a dar, en el plano de las coordenadas TR, la pendiente de los rayos de luz, de las líneas de universo que corresponden a los rayos de luz radiales. Y esa pendiente no está a 45 grados, claro. Si yo me voy muy lejos, si me voy al infinito, a la zona donde la geometría se vuelve minkowskiana, entonces en el límite para R mucho mayor que RS, sí recupero el más menos 1, es decir, me da que la pendiente es a 45 grados en el plano CT versus R.
Pero, en cambio, cuando estoy cerca del radio de Schwarzschild, la pendiente llega a diverger. Una cosa que no dije y que creo que estaba por acá, bueno, ahora no la encuentro, entonces la diremos después, pero para que tengamos una idea de la magnitud del radio de Schwarzschild, a ver si esto es grande o es chico, tenemos que imaginarnos una masa y podemos tomar como una masa estándar para un objeto astronómico, para un astro, la masa del Sol. Por supuesto, una galaxia tiene mucho más masa, un centro galáctico tiene mucha más masa, bueno, pero pongamos una masa solar. Para la masa solar, haciendo esta cuenta, el radio de Schwarzschild es de unos 3 kilómetros. 3 kilómetros respecto del centro de simetría. Es decir, en el caso del Sol, el radio de Schwarzschild está adentro del Sol, y adentro del Sol no podemos usar esta solución. Esta solución la usamos fuera del Sol, ¿no? Así que esto que vamos a decir ahora, que cuando R tiende al radio de Schwarzschild, esta derivada tiende a infinito, podría ocurrir solamente si una masa como la solar se compactara a un tamaño menor que 3 kilómetros en ese caso. Es decir, esto que vamos a decir ocurre para objetos que están altamente compactados. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero dibujar los conos de luz, para R muy grande, voy a tener los típicos conos de luz a 45 grados que conocemos en la geometría de Minkowski. Pero a medida que R se aproxime al radio de Schwarzschild, los conos de luz se van haciendo cada vez más empinados y por lo tanto más cerrados. Acá están trazadas tanto las líneas de universos de R decreciente como las líneas de universo de R creciente. Y con ambas formo los conos de luz. Por supuesto me faltan las otras dos coordenadas, θ, φ. Bueno, cuando en cambio paso a R menor que el radio de Schwarzschild, tengo que tener en cuenta que la coordenada R se vuelve temporal y la coordenada T se vuelve espacial. Con lo cual, tengo que ver cómo voy a elegir la orientación de estos conos de luz, porque hay una cuestión crítica acá. Cuando yo elijo la orientación de los conos de luz, estoy eligiendo el futuro. Cuando dibujo estos conos de luz, estoy indicando al mismo tiempo el futuro. Pero ¿por qué no los elegí para abajo? Bueno, la verdad que en la región R mayor que RS, eso es indistinto, es una convención, porque la métrica de Schwarzschild es invariante ante cambio de t por menos t. ¿Dónde aparece t? Solamente acá. Y si cambio t por menos t acá, no pasa nada. Es decir, hay una simetría entre futuro y pasado, es indiferente. Es decir, por supuesto, digamos, el futuro es el sentido hacia donde crece t. Pero a la geometría no le importa hacia dónde crece t, porque yo puedo cambiar t por menos t y a la geometría no le pasa nada. Entonces, en la región R mayor que el radio de Schwarzschild, la elección del futuro es una convención. Bueno, y entonces yo elegí que la coordenada t creciendo me indica la dirección del futuro. Bueno, y acá están dibujados los conos del futuro. Pero para radio menor que radio de Schwarzschild, la coordenada temporal no es t, es r. Y la solución de Schwarzschild no es invariante ante cambio de r por menos r. Si yo cambio r por menos r, acá no pasa nada, acá no pasa nada, pero sí pasa dentro de estos paréntesis. Entonces, si la coordenada de r se volvió la coordenada temporal cuando se hace menor que el radio de Schwarzschild, y la geometría no es indiferente ante el cambio de r por menos r, la elección del futuro
en esa región no es una convención. No da lo mismo, físicamente no es lo mismo dibujar los conos mirando para un lado o mirando para el otro. Yo tengo que decidir si los dibujo mirando en la dirección en que R, la coordenada temporal, decrece, o si los dibujo mirando en la dirección en que R crece. Entonces, como los conos de luz me van a guiar hacia dónde se mueven las partículas, yo decidí elegir los conos de luz en la dirección del centro de simetría, pensando que las partículas están cayendo hacia el objeto, que el campo, digamos, el movimiento natural, bueno, por condiciones iniciales una partícula puede al principio subir, pero finalmente termina yendo hacia el centro de simetría. Entonces, bueno, acá hay una cuestión que queda pendiente, que es la siguiente. ¿Y qué hubiera pasado si elegía, si hacía la otra elección del futuro? Bueno, por ahora nos vamos a manejar con esta elección, sabiendo que esta elección tiene una consecuencia física. No es indiferente en este caso, en esta región interior al radio de Schwarzschild, una elección del futuro que la otra. La consecuencia física es que cualquier objeto que esté dentro de esa región necesariamente va hacia R igual a 0, va hacia la singularidad geométrica. No puede ir hacia ningún otro lado. Aun si le aplicáramos una fuerza, aun si lo aceleráramos, no puede superar, no puede atravesar la pared del cono de luz, no puede ir más rápido que la luz. Y en particular, si está dentro de esta región interior a RS, no puede escapar a la región exterior. Nada, ni siquiera la luz, ninguna partícula, pero tampoco la luz, puede pasar de la región interior hacia la región exterior. Porque la estructura causal se lo impide. Y es por ese motivo que a este objeto, a esta solución se la conoce con el nombre de agujero negro. Porque si yo enciendo una linterna en un R menor que RS, la luz termina yendo inevitablemente hacia la singularidad geométrica. Los rayos de luz, que están acá dibujados, fíjense, estos siempre son las líneas de universo de los rayos de luz radiales. Todos van hacia la singularidad geométrica que está en R igual a R0. En cambio, en la región exterior, yo tengo rayos de luz que van hacia afuera. Es decir, si yo me ubico en la región exterior, puedo ver cualquier rayo de luz que haya sido emitido desde la región exterior, si está dirigido hacia mí. En cambio, cualquier rayo de luz, no importa con qué dirección se emitió en la región interior, no es visible desde la región exterior. Bueno, entonces, esa superficie tan particular, que es la superficie donde R vale el radio de Schwarzschild, la vamos a llamar, le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar el horizonte de eventos, porque igual que como ocurre con un horizonte en la Tierra, no vemos lo que está más allá del horizonte. Por cierto, la situación es diferente que en la superficie de la Tierra. Si yo estoy en la Tierra, tengo un límite que es el horizonte, pero si yo camino hacia el horizonte, empiezo a ver lo que está del otro lado, el horizonte se corre. Acá no es así. Es solamente un nombre que estamos dando a esta superficie RS, que no permite ver, no importa si me corro o no me corro, tendría que entrar adentro del horizonte para ver, para entrar en alguna conexión causal con eventos interiores. Pero nada de lo que ocurra en la región interior al horizonte de eventos puede afectar eventos que están en la región exterior, porque no hay conexión causal posible. Bueno, entonces, como decíamos, la superficie del horizonte de eventos es negra a los ojos de un observador exterior,
Y eso es lo que da el nombre de agujero negro a las soluciones en general que posean horizontes de eventos. Bueno, acá decíamos entonces que como estamos trabajando con la solución de vacío, si queremos que el horizonte de eventos quede expuesto, el objeto que generó este campo gravitatorio inercial tendría que estar compactado por detrás de este horizonte, y en el caso de una masa solar, el radio del horizonte de eventos es de 2,95 kilómetros. Bueno, vamos a hacer acá entonces el intervalo, vamos a seguir a las 4 menos 5. Yo tengo una duda del gráfico que acabaste de mostrar. Sí, o sea, si estás parado después del radio de Schwarzschild, o sea, nunca llegarías al horizonte, según el gráfico ese. Bueno, acá tenemos un tema interesante que lo vamos a analizar después del intervalo, ¿no? Pero efectivamente, lo que yo estoy viendo acá es que si yo sigo un rayo de luz, parece que un rayo de luz que está en la región exterior nunca llega al horizonte, o llega asintóticamente cuando t tiende a infinito. Y por lo tanto, una partícula cualquiera que está obligada a moverse por adentro del cono de luz, estaría en una situación igual o peor. Entonces, la pregunta sería, una partícula que desde el exterior, desde la región exterior al horizonte de eventos, está cayendo hacia el objeto, ¿llega al horizonte o no llega? ¿Atraviesa el horizonte? ¿Entra en la región interior al horizonte? Bueno, como esta carta es problemática, porque ya dijimos que esta carta tiene una singularidad en esta región, esta carta es un poco engañosa y nos hace pensar que no llega nunca. En realidad vamos a demostrar que sí llega, y lo vamos a ver más adelante todavía más claramente en otras cartas. Pero por ahora lo que vamos a demostrar después del intervalo, que una partícula que está cayendo hacia el objeto alcanza el horizonte de eventos en un tiempo propio finito. Es decir, en el tiempo coordenado, que digamos, el tiempo coordenado es un tiempo de una carta que puede ser buena o mala, en el tiempo coordenado llega al horizonte asintóticamente, para tiempo tendido infinito. Pero en el tiempo propio, que es el tiempo que mide su reloj, llega al horizonte en un tiempo propio finito, y más aún, llega a la propia singularidad en un tiempo propio finito. Así que efectivamente sí entra en el horizonte, atraviesa el horizonte y llega a la singularidad. Pero esta carta no permite mostrarlo bien. Claro. Digamos, esta es una carta que funciona bien en la zona de campo débil, porque entonces nos permite ver el potencial newtoniano y todo eso, ¿no? Para la zona de campo débil tiene una linda forma esta carta, la geometría en esta carta. Pero para la zona próxima al radio de Schwarzschild esta carta nos trae problemas. Así que ya no. Va a ser mejor cambiar de carta en algún momento, es lo que vamos a hacer. Claro. Y una consulta. Después dijiste que en el Sol el radio tiene 3 kilómetros. O sea que hay una región de cada cuerpo de la que no pueden salir todo el material que está dentro del radio de Schwarzschild. No, porque en el interior del Sol la geometría no es esta que hemos obtenido. Porque esta es una solución de vacío y en el interior del Sol hay materia y habría que resolver... es verdad. ¿Está bien? Es verdad, es verdad. Bueno, no, es que la pregunta es importante. Sí, la resolución era en vacío, es verdad. Me olvidé de considerar eso antes de preguntar. Es que son muchas cosas juntas que estamos viendo en esta solución y es fácil olvidarse, pero así que sí, me había olvidado. Lo que es importante que lo pregunten porque efectivamente es bueno repetirlo y recordarlo, ¿sí? Claro. Una de las primeras cosas que hicimos cuando comenzamos la materia era mostrar que necesariamente en un campo gravitatorio inercial tenía que haber un corrimiento al rojo gravitatorio, esto es, dos fuentes
en reposo en un campo estático, digamos, no dos fuentes en reposo en un campo estático, una fuente y un receptor en reposo relativo en un campo estático, debido a la presencia del campo gravitatorio inercial, el receptor iba a detectar un corrimiento de frecuencias, esto es, no iba a medir la misma frecuencia con que emitía la fuente, sino que la frecuencia se iba a correr a medida que el fotón subía el campo gravitatorio, esa frecuencia se iba a ir debilitando. Y habíamos encontrado que ese efecto lo podíamos modelar dentro de una geometría que no fuera la geometría euclidiana, con un tensor métrico distinto del tensor métrico de Minkowski. Y ya habíamos encontrado entonces ese resultado antes de tener una teoría geométrica para el campo gravitatorio inercial. Cualquiera sea esa teoría geométrica del campo gravitatorio inercial, ese corrimiento al rojo gravitatorio, esa relación entre la frecuencia medida en el receptor y la frecuencia emitida por la fuente, tenía que estar dada por esta relación. Y ahora que tenemos una teoría geométrica, una teoría donde el campo gravitatorio inercial se expresa a través de un tensor métrico, entonces, bueno, hemos resuelto las ecuaciones de esa teoría y hemos encontrado los valores que tiene G00 como función de R. Así que calculando en esta geometría de Schwarzschild el G00 en la posición de la fuente y el G00 en la posición del observador o del receptor, bueno, nos da esta relación para el corrimiento al rojo gravitatorio. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que, si yo pongo una fuente cada vez más cerca del radio de Schwarzschild, siempre pensando en una fuente que está en el exterior, ¿no? El observador está en la región externa, en un R que puede ser grande, chico, no importa, pero la fuente está cerca, digamos, del radio de Schwarzschild. El observador está fijo y hago tender la fuente al radio de Schwarzschild. No digo que la fuente se esté moviendo, porque si la fuente se estuviera moviendo, además se agrega otro efecto debido al movimiento. La fuente está quieta, igual que el observador. Quieta significa en un R fijo. Pero pensemos que el R de la fuente es cada vez más próximo al radio de Schwarzschild. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que en este cociente el numerador tiende a 0. Y que entonces la frecuencia que observa el observador, la frecuencia medida en el receptor, a medida que la fuente esté cada vez más cerca al radio de Schwarzschild, la frecuencia observada va a tender a 0. Entonces, finalmente una fuente que esté sobre el horizonte de eventos va a dejar de verse. Bueno, muy bien, entonces habíamos dicho que en el interior del horizonte toda partícula se encaminaba irreversiblemente hacia la singularidad, y lo mismo con los rayos de luz. No solo las partículas libremente gravitantes, aunque tengan una fuerza aplicada, como se tienen que mantener dentro del cono de luz, no hay más remedio que llegar a la singularidad. Ahora, recordemos el efecto de las fuerzas de mareas que tenía que ver con el Riemann. El Ricci es 0 en esta solución porque es una solución de vacío, pero el Riemann no es 0, hay que calcularlo, pero ya vimos, por ejemplo, que el invariante de Kretschmann, que se calcula con el Riemann, no da 0. Y las fuerzas de marea, que son esos efectos debido a que el campo gravitatorio inercial no es uniforme, son proporcionales al Riemann, recordemos. Y el Riemann diverge hacia la singularidad, y por lo tanto las fuerzas de marea divergen hacia la singularidad. De manera que si yo arrojo en el agujero negro un cuerpo extenso, ese cuerpo va a ser tironeado de distinta manera en sus distintas partes. Y entonces va a terminar siendo destrozado, digamos, por las fuerzas de marea. Porque las fuerzas de marea divergen. Bueno, hay una representación pictórica
del agujero negro, muy conocida, y entonces, ¿qué tan cierta es esa representación pictórica? ¿Es fiel? ¿Significa algo realmente? Bueno, esa representación pictórica corresponde a una representación de la geometría espacial de la región exterior. Como ustedes conocen, se representa esa geometría como una superficie curvada, que siempre que uno dibuja una superficie curvada, la está imaginando embebida en un espacio euclidiano, porque esa curvatura siempre la entiende uno de la única manera que la puede entender, como viéndola como una curvatura extrínseca en un espacio euclidiano en donde esa superficie está sumergida. Pero por cierto, la curvatura que tienen estas soluciones son curvaturas intrínsecas, son propias del espacio-tiempo, no por estar sumergidas en otro lado. Pero estamos ahora pensando en una representación pictórica. Entonces, queremos graficar la geometría espacial de la solución de Schwarzschild, representándola como la curvatura de una superficie embebida en un espacio euclidiano. Entonces tomemos una hipersuperficie t igual constante para quedarnos solamente con la parte espacial de la geometría de Schwarzschild, y entonces esa parte espacial de la geometría de Schwarzschild está acá. Este es el elemento de arco espacial. Por supuesto, yo estoy usando la asignatura donde la parte espacial es menos, pero ahora para hablar del elemento de arco espacial, naturalmente lo tomo con el más. ¿Para qué lo voy a tomar con el menos, no es cierto? Bueno, acá todavía vemos tres dimensiones, r, θ y φ. Y yo en realidad solo me puedo imaginar una superficie de dimensión 2 embebida en un espacio euclidiano de dimensión 3. Así que todavía voy a tener que congelar una de estas tres coordenadas para poder hacer esa inmersión. Vamos a congelar la coordenada θ al valor que tiene en el plano ecuatorial, θ igual π/2. Naturalmente, cualquier plano que pase por el centro de simetría es equivalente, porque hay simetría esférica. Así que buscar la geometría, una representación gráfica para la geometría del plano ecuatorial, es lo mismo que buscarla para cualquier otro plano. Solamente que como la coordenada θ se cuenta desde un polo, entonces en el plano ecuatorial es donde vale π/2 y donde me deja que este seno valga 1, y chao. Pero cualquier plano puede ser un plano ecuatorial eligiendo el origen de la coordenada θ convenientemente. Entonces, si yo fijo el valor de θ, este diferencial θ desaparece y este seno cuadrado de θ pasa a ser 1. Entonces ahora quiero hacer una representación pictórica de la curvatura que corresponde a este elemento de arco. Es decir, la pregunta que me voy a hacer es, ¿qué forma debería tener una superficie embebida en un espacio euclidiano de 3 dimensiones para que su elemento de longitud, obviamente el elemento de longitud inducido por la métrica euclidiana en donde estoy embebiendo esa superficie, tenga esta forma, la forma que tiene el elemento de arco espacial en la geometría de Schwarzschild? Entonces, vamos a mostrar que la superficie que dentro de una geometría euclidiana tiene un elemento de arco igual a esto que está acá, es la superficie de un paraboloide de revolución. ¿Cómo genero un paraboloide de revolución? Bueno, tengo que generar una relación cuadrática entre dos coordenadas. Una que voy a llamar R y otra que voy a llamar Z. Y la tercera coordenada, que es φ, va a aparecer de hacer la revolución, precisamente, de dar vuelta alrededor del eje de simetría de esta figura. Entonces, enseguida vamos a dibujar la figura, así que no se preocupen. Por ahora, acéptenme esta relación entre la coordenada Z del espacio euclídeo de 3 dimensiones y la coordenada radial, bueno, la coordenada radial es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. O si quieren, usemos coordenadas cilíndricas en el espacio euclídeo.
Entonces, si tengo esta relación para las coordenadas cilíndricas del espacio euclidiano, déjenme diferenciarla, y al diferenciarla me queda un diferencial R de este lado. Esto es una constante, es el valor del radio de Schwarzschild simplemente porque yo quiero llegar a esta forma del elemento de arco que contiene el radio de Schwarzschild, porque esta forma yo la traje de la geometría de Schwarzschild, ¿no? Así que por eso aparece acá. Pero ahora estoy en el espacio euclidiano y estoy dando una relación entre las coordenadas cilíndricas del espacio euclidiano. Tomo el diferencial, esto es una constante, entonces desaparece, acá me queda un 2z diferencial z, el 2 se simplifica con el 4 y me quedo así. Entonces ahora, sobre la superficie que cumple esta ecuación, que va a ser la superficie de un paraboloide, me voy a calcular la distancia euclidiana, es decir, la distancia que me induce la geometría en donde esa superficie está embebida. Y la distancia euclidiana se calcula con el dr cuadrado más de z cuadrado. R y z son distancias en la geometría euclidiana. Así que lo calculo con el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, dr cuadrado, bueno, lo que voy a reemplazar acá en realidad es dz cuadrado. Dz cuadrado lo escribo como dr cuadrado por 4rs cuadrado dividido z cuadrado. Entonces, dz cuadrado es 4rs cuadrado sobre z cuadrado diferencial r cuadrado. Por lo tanto, diferencial r cuadrado sale de factor común. Y ahora reemplazo cuánto vale z, y z lo despejo de acá. El z cuadrado lo despejo de acá. Y entonces reemplazo, y me queda esto. Y ahora saco un común denominador. Bueno, ¿qué hice acá? Sí, saqué un común denominador, entonces me quedó que acá me queda, bueno, el común denominador es r sobre rs menos 1, acá arriba me queda r sobre rs menos 1, con un más 1 se me va el menos 1, y me queda r sobre rs dividido r sobre rs menos 1. Entonces hago la división y me queda esto. Bueno, esta es justamente la parte radial del dl cuadrado que quería representar. El resto, usando siempre las coordenadas cilíndricas de la geometría euclidiana, el resto es el elemento de arco de la geometría euclidiana que está en la parte azimutal. Entonces la gráfica es esta. ¿Por qué? Acá tengo el paraboloide, acá tengo la parábola. La parábola sigue así, es decir, fíjense que acá lo que está al cuadrado es z cuadrado, es z, así que la parábola va así. Ahora, en el sector radial y z, el elemento de arco, la longitud de arco, es lo que acabo de calcular. Si elevo al cuadrado esta longitud y lo sumo con el cuadrado de la parte azimutal, que vale siempre r diferencial phi, entonces me queda dr cuadrado sobre 1 menos rs sobre r, más r cuadrado de phi cuadrado, que es justamente la geometría espacial de la solución de Schwarzschild. Así que esta representación pictórica que se suele ver es correcta. Es correcta, pero vale para la región exterior, es decir, vale siempre que R sea mayor que el radio de Schwarzschild. Porque en este paraboloide yo siempre me mantengo en un R mayor que el radio de Schwarzschild. Cuando llego a z igual a 0, R es igual al radio de Schwarzschild. Cuando z se vuelve negativo, R es mayor que el radio de Schwarzschild. Así que estoy siempre en R mayores que el radio de Schwarzschild. Bueno, bien.
Bueno, vamos a ver cómo es el movimiento de una partícula libremente gravitante. Así, tenemos una partícula en caída libre y podemos considerar dos tipos de caída libre. La caída radial, que es la que vamos a tratar hoy y en la que voy a justamente mostrar que una partícula en caída radial alcanza el horizonte de eventos en un tiempo propio finito, e inclusive alcanza la singularidad en un tiempo propio finito. Y además podemos considerar movimientos libremente gravitantes orbitales. Por ejemplo, para saber cómo orbita un planeta alrededor de una estrella esféricamente simétrica. En cualquiera de los dos casos, para resolver el movimiento de la partícula libremente gravitante, yo puedo buscar si tengo primeras integrales de movimiento que me ayuden a resolver ese movimiento. Entonces, lo primero que hacemos en ese caso es ver si hay coordenadas cíclicas en la métrica. Porque si hay coordenadas cíclicas, automáticamente tengo la conservación de la correspondiente componente del covector energía-cantidad de movimiento de la partícula. La partícula, por supuesto, acá actúa como partícula de prueba, no como un verdadero cuerpo, porque si fuera un verdadero cuerpo, afectaría a la propia geometría, y el problema sería mucho más complicado. Así que la tomamos como una partícula de prueba cuyo efecto sobre la geometría sea despreciable. Bueno, resulta que las componentes de la métrica no dependen de t. Y si no dependen de t, se conserva p sub t. Porque la métrica es estática. Y las componentes de la métrica no dependen de phi tampoco, sí dependen de θ. Pero al no depender de phi, se conserva p sub phi. Esto no es ni más ni menos que la conservación de la energía y del momento angular. ¿Quién es p sub t? Bueno, p sub t es bajarle el índice al vector energía-cantidad de movimiento, y como la métrica de Schwarzschild es diagonal, le bajamos el índice solamente usando la componente GTT. Una cuestión sobre las coordenadas. Volvamos a la solución de Schwarzschild. Si yo uso como coordenada x0, que es c por t, entonces este paréntesis es g00, porque lo que viene después es dx0 cuadrado. Pero yo también puedo usar como coordenada a t, y entonces todo lo que acompaña al diferencial t cuadrado, el paréntesis y el factor c cuadrado, corresponden a la componente gtt de la métrica. Así que yo voy a hablar ahora de la componente gtt de la métrica, y por lo tanto estoy entendiendo que estoy usando el paréntesis multiplicado por c cuadrado. Entonces, acá está el paréntesis multiplicado por c cuadrado, esto es GTT, y la componente T de la energía-cantidad de movimiento, que la energía-cantidad de movimiento no es otra cosa que la masa por la cuadrivelocidad. La cuadrivelocidad son las derivadas de las coordenadas respecto del tiempo propio, y estoy usando como coordenada a t y no a x0. Así que todo dice t acá. Bueno, muy bien, entonces esta cantidad se conserva, y a esta magnitud conservada la voy a llamar E. Obviamente la llamo E para aludir a que esto es una conservación de energía. Hago lo mismo con P sub phi. Entonces, bueno, también como la métrica es diagonal, bajo el índice phi con la parte G phi phi de la métrica. La componente phi de la energía-cantidad de movimiento es la masa por la derivada de phi respecto de tau. Y la componente G phi phi es menos r cuadrado seno cuadrado de θ, pero θ vale pi sobre 2, así que esto va a ser un 1, y a toda esta cantidad la voy a llamar menos L, porque acá tengo un menos. Si trabajáramos con la otra asignatura, yo estoy usando esta asignatura, pero si trabajáramos con la otra, acá este menos no aparecería, y a la cantidad conservada la llamaríamos L, sería lo adecuado,
Y en cambio tendría un menos acá arriba, y entonces a esta cantidad la llamaríamos menos E, y listo. Bueno, bueno, yo no lo había dicho, en realidad venía ahora, que además de estas dos cantidades conservadas, puedo usar que el plano de la órbita, si se trata de una órbita, y si se trata de un movimiento radial también, que el movimiento se realice en el plano θ igual pi sobre 2. Ahí sí puedo decir que entonces el seno cuadrado lo voy a reemplazar por 1. Esta cantidad es siempre conservada, sea el seno de θ igual a 1 o sea lo que tenga que ser. Esta cantidad es conservada porque φ es cíclica en la métrica. Lo que pasa es que la puedo hacer más sencilla si elijo que el movimiento sea en el plano θ igual pi sobre 2. Ahora, ¿esto es un capricho o realmente tiene sentido hacer esa elección? Quiero decir, ¿estoy tomando una condición demasiado restrictiva y me estoy perdiendo otros movimientos posibles? ¿O esto es suficientemente general, tomar θ igual pi sobre 2? Bueno, lo cierto es que cada condición inicial, ya sea para un movimiento orbital o para un movimiento radial, define una posición inicial y una velocidad inicial, y eso define un plano del movimiento. Ahora, por simetría, ese plano tiene que pasar forzosamente por el centro de simetría, y el movimiento se tiene que desarrollar en ese plano. Lo que quiero decir es esto, es algo que lo podríamos decir en mecánica clásica de la siguiente forma, que no la puedo hacer acá porque estamos en relatividad general, pero en mecánica clásica, ¿cómo lo decimos? El vector momento angular se conserva, por lo tanto el movimiento se hace en un plano perpendicular a la dirección de ese vector. Bien, y entonces tengo derecho a medir la coordenada θ desde la dirección del momento angular, del vector momento angular, y por lo tanto el plano perpendicular al momento angular va a ser el plano θ igual pi sobre 2. Es decir, tengo derecho a elegir desde dónde medir la coordenada θ. Y entonces esta elección que estoy haciendo acá no le resta generalidad al movimiento. Si estuviera, para decirlo, digamos, en otras palabras, que no usen tanto el vector L y esas cosas, yo puedo decir lo siguiente. Supongamos que tengo acá un cuerpo que genera un campo esféricamente simétrico a su alrededor, descrito por la geometría de Schwarzschild. Y quiero ver el movimiento de una partícula que tiene esta posición inicial y que empieza moviéndose así, digamos. ¿Está bien? Bueno, esto define un plano. Ahora, ¿cómo va a seguir el movimiento? ¿Se va a salir de ese plano? Es un plano que pasa por el centro de simetría, es decir, entre el centro de simetría y este vector, yo puedo trazar un plano, queda unívocamente definido un plano. ¿Cómo va a seguir el movimiento? ¿Se va a salir la partícula de ese plano? Para salirse de ese plano, tendríamos que decidir si se va a salir hacia el lado donde estamos nosotros o hacia el lado de atrás del plano. Pero por simetría no se puede elegir ninguno de los dos porque es simétrico. No hay ninguna diferencia entre el lado de adelante del plano y el lado de atrás del plano. Por lo tanto, el movimiento va a seguir en el plano. Y ese plano, midiendo la coordenada θ desde la dirección perpendicular al plano, va a ser el plano θ igual pi sobre 2. Eso es todo. Entonces, ahora tenemos las cantidades conservadas con la simplificación adicional de que el seno cuadrado de θ acá vale 1. Por otro lado, yo sé que siempre vale que el producto escalar de la cantidad de movimiento consigo misma, del cuadrivector energía-cantidad de movimiento consigo mismo, es mc cuadrado. Dicho de otro modo, P es la masa por la cuadrivelocidad. La cuadrivelocidad tiene módulo al cuadrado igual a c cuadrado. Acá me falta un cuadrado.
Y entonces me queda que P por P es M cuadrado C cuadrado. Y acá me falta también. Bueno. Entonces, siempre vale que el módulo al cuadrado del cuadrivector energía-cantidad de movimiento es M cuadrado C cuadrado. Entonces, M cuadrado C cuadrado es GIJ PI PJ, que eso es el módulo al cuadrado. Ahora, de las componentes de P, algunas ya las conocemos por las leyes de conservación. Conocemos que P sub T vale E. Bueno, pero acá no dice P sub T, acá dice P supra T. Entonces, P supra T es subirle el índice a P sub T, que vale E. ¿Y cómo se lo subo? Con GTT a la menos 1, es decir, con la inversa, con la métrica inversa. Con el GTT arriba, que como la métrica es diagonal, es lo mismo que el GTT abajo a la menos 1. Pero le tengo que subir a este también. Entonces ya tengo dos veces el GTT a la menos 1. Tengo GTT a la menos 2, que con el GTT que aparece acá me queda un GTT a la menos 1. Entonces, el primer término, el término TT, queda escrito, gracias a la cantidad conservada, que viene del covector y no del vector, queda escrito como GTT a la menos 1 E cuadrado. ¿Esto se entendió o quieren que lo escriba al costado? Bueno, por las dudas lo vamos a escribir. Yo tengo que hacer, esto es una sumatoria sobre todos los índices, pero la métrica solo es diagonal, así que los únicos términos que sobreviven en la sumatoria son los términos con I igual a J. El primer término es GTT PT. Ahora, cada uno de estos factores es G, T, P sub T. Y P sub T vale E. Y GTT es G, TT abajo, es decir, la métrica, a la menos 1. Entonces me queda, como tengo dos de esos factores, me queda un E cuadrado y me queda GTT a la menos 2, que con este GTT que está acá adelante me da un GTT a la menos 1. Después viene, en esta sumatoria, viene el término radial. El término radial es GRR, PR, PR. Bueno, PR, PR los dejo como están, porque no tengo ahí ninguna ley de conservación para hacer el reemplazo, así que queda M cuadrado dr de tau al cuadrado, acompañado por la parte radial de la métrica. La parte radial de la métrica vale esto. Y la parte temporal de la métrica a la inversa vale también esto mismo, pero con el signo positivo. Después tendría que tener el término tita-tita, pero ya dijimos que la órbita se va a realizar en el plano tita igual pi sobre 2, por lo tanto, la componente tita de la cantidad de movimiento, que es la derivada tita respecto de tau, vale 0 porque tita es constante. Entonces llego al último término, que es el término phi-phi, y lo trato de la misma manera que traté al primero, porque tengo ahí también una ley de conservación. Entonces me queda g phi-phi a la menos 1, que es esta cantidad que está acá, pero con el seno de tita igual a 1, por L cuadrado. Vamos a reordenar estos términos. Entonces, bueno, tenía primero voy a poner en primer lugar el dr a de tau al cuadrado. Entonces, acá tenemos el dr de tau al cuadrado. Voy a dividir toda la expresión por m, para que me quede un solo m acá. Y voy a multiplicar toda la expresión por un medio, para que me quede un medio de m. Y voy a dividir toda la expresión por GRR. Así me queda un medio de R de tau
al cuadrado, lo cual le da un sabor de energía cinética radial a este primer término. Pero esos factores por los que multipliqué y dividí, por cierto, tienen que multiplicar a toda la ecuación. Después tengo acá el término de L cuadrado. Y una vez que hice todas esas multiplicaciones, ese término quedó acá. Quedó esto. Si ustedes recuerdan, este es el término de potencial centrífugo en la mecánica clásica. Es decir, en el problema del movimiento orbital alrededor de un centro de fuerzas, este es el término de potencial centrífugo. Después de toda esa cuenta que estábamos diciendo, va a quedar también este término. Este término es el potencial gravitatorio newtoniano, que sumado al término centrífugo me da el potencial efectivo de la mecánica clásica para los movimientos en el campo gravitatorio, en el problema de Kepler. Pero claro, entonces acá, ¿qué pasa? ¿Y dónde está la relatividad? Bueno, hay un término más, en donde aparece la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz fuera infinita, este término no estaría. Ese es el término relativista. Y además hay un efecto relativista más, que es que, claro, el tiempo que está acá no es el tiempo de la mecánica clásica, es el tiempo propio. Así que acá hay también un efecto relativista. Todo esto queda igualado a esta cantidad, que es una constante, porque era una constante de movimiento, y los demás son constantes, son propiedades de la partícula, constantes universales. A todo esto lo voy a llamar entonces E, y va a jugar el papel que juega la energía mecánica en la mecánica clásica. Así que tenemos casi un problema de mecánica clásica, pero donde el potencial efectivo ha adquirido un término adicional que da cuenta de efectos relativistas. Esto sería entonces, efectivamente, la ecuación de conservación de la energía newtoniana, si no fuera por la presencia del término relativista y del tiempo propio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar el movimiento radial en la clase de hoy, y el movimiento orbital lo vamos a estudiar en la próxima clase. Para el movimiento radial, bueno, el momento angular vale 0. Es decir, el ángulo φ no evoluciona. Si el ángulo φ no evoluciona, si diferencial φ es 0, entonces L tiene que ser 0. Entonces, en esta ecuación de conservación se eliminan dos términos. El término de potencial centrífugo, y se elimina también el término relativista. Eso es lo más interesante. Porque quiere decir que al eliminar el término relativista, el único efecto relativista que sobrevive es la presencia del tiempo propio acá. Todo sucede como en mecánica clásica, salvo que el tiempo absoluto de Newton ha sido reemplazado por el tiempo propio. Bueno, puedo despejar de R a d tau, paso el 2 multiplicando, la masa dividiendo. E barra, como dividí por la masa, es simplemente la constante E de movimiento dividido la masa. Es una suerte de energía por unidad de masa, energía en el sentido newtoniano. Y en la energía potencial gravitatoria de Newton, bueno, al dividir por la masa me quedó el potencial gravitatorio newtoniano. Bueno, esto que está acá es la evolución de la coordenada radial de la partícula en su movimiento libremente gravitante radial en función de su tiempo propio. Ahora, como esta ecuación es totalmente clásica, salvo por la presencia del tiempo propio, si alguien me pregunta cuánto demora la partícula entre una posición inicial R1 y el horizonte de eventos, bueno, el horizonte de eventos es una posición finita, y el tiempo que va a demorar, el tiempo propio que va a demorar, es el mismo tiempo que demoraría clásicamente en la mecánica de Newton
en ir desde R1 hasta RS en términos del tiempo absoluto de Newton. Y en la teoría de Newton ese tiempo es finito. El único tiempo infinito sería si la partícula arrancó desde el infinito. Pero si arranca desde una posición finita, el tiempo en alcanzar cualquier otra posición en la mecánica de Newton es finito. Incluso en alcanzar la posición R igual a 0. Por eso decíamos que la partícula, siempre que haya partido de una posición finita, que su tiempo propio se empiece a contar desde una posición finita, no importa si vino desde el infinito en realidad, siempre que su tiempo propio se empiece a contar desde una posición finita, llega al horizonte de eventos e inclusive a la singularidad en un valor de tiempo propio finito. Por lo tanto, la partícula va a atravesar el horizonte de eventos y va a llegar a la singularidad. Bueno, ¿cuánto vale ese tiempo? Y lo obtengo integrando esta ecuación. Ese tiempo propio se obtiene así, tanto newtonianamente como en este caso. Bueno, esta integral la pueden buscar, pero si quieren simplificar las cosas, tomemos el caso de la energía mecánica newtoniana, entre comillas, igual a 0. Esto significa que si la partícula viene del infinito, arrancó del infinito con velocidad 0, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Cuando pasa por una posición R1, disparo el reloj de la partícula y empiezo a contar cuánto tiempo propio transcurre hasta que llega a la singularidad. Bueno, esta integral sí es muy fácil de hacer y el resultado es este que está acá. Así que el tiempo propio para llegar a la singularidad es siempre finito, siempre que partamos de un R finito. Bueno, entonces esto nos dice que los problemas que veíamos antes con el tiempo coordenado t y la forma que iban adoptando los conos de luz cuando nos acercábamos al horizonte de eventos, que nos hacían imaginar que la partícula no llegaba nunca porque tenía que esperar que el tiempo coordenado t llegue al infinito para que la partícula asintóticamente se acerque al horizonte de eventos, es un problema de esa carta, de esas coordenadas que estamos usando. Así que cuando hagamos el cambio de carta, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ya viendo qué le pasa al tiempo propio de la partícula, nos estamos dando cuenta que eso va a ser así, que hay un problema con la carta y que en otras cartas ese problema va a quedar salvado. Con respecto al movimiento orbital, que como decía no lo vamos a resolver en esta clase, pero permítanme dibujar el potencial efectivo. El potencial efectivo entonces está compuesto del potencial centrífugo, el potencial gravitatorio newtoniano y el término relativista. Acá L barra también es la constante de movimiento L dividida por la masa. Si graficamos la forma que tiene este potencial efectivo en función de R, por supuesto, igual que pasa en la mecánica clásica, no hay un único potencial efectivo, porque el potencial efectivo está incorporando una constante de movimiento, que es el momento angular. Por lo tanto, para cada condición inicial de la partícula de prueba, el potencial efectivo es diferente. Eso siempre es así, en la mecánica clásica es lo mismo, es decir, me dan las condiciones iniciales, calculo el momento angular, con ese momento angular calculo el potencial centrífugo, y bueno, y dibujo el potencial efectivo. Porque ese potencial efectivo me sirve para entender cómo se mueve radialmente la partícula cuando tiene ese momento angular y no otro. Entonces, el potencial efectivo newtoniano, por ejemplo, para un cierto valor, es este que está dibujado acá en gris. Tiene un mínimo en algún lado, en algún valor de R, y eso significa que con ese momento angular, si la partícula partió de ese R con ese momento angular, se queda en ese R, y ese es el radio de la órbita circular, que por tratarse de un mínimo
del potencial efectivo la órbita circular es estable en la teoría de Newton. En cambio, bueno, y el potencial efectivo newtoniano tiene esta forma, porque a pesar de que este potencial newtoniano es negativo, el potencial gravitatorio newtoniano es negativo, tiende a cero cuando R tiende a infinito, el potencial centrífugo que lo acompaña es positivo, tiende a cero, bueno, perdón, vuelvo para atrás. El potencial gravitatorio tiende a cero cuando R tiende a infinito, igual que el centrífugo, pero cuando R tiende a cero, diverge, y diverge del lado negativo, va a menos infinito. En cambio, el potencial centrífugo, cuando R tiende a cero, también diverge, pero va a más infinito. Y como va más rápido, porque va como 1 sobre R cuadrado, gana este sobre este otro. Por eso, cuando R tiende a cero, el potencial efectivo va a más infinito. Ahora hemos agregado un término relativista que es negativo y que va a infinito cuando R tiende a cero más rápido que R cuadrado. Entonces finalmente gana este. Entonces el potencial relativista va así. Quiere ir para arriba como el newtoniano, pero al final gana el término relativista y termina yendo para abajo. De esta forma se genera, o se puede generar, no siempre, como ven no siempre, pero se puede generar un mínimo, pero también un máximo. Quiere decir que hay dos posibles órbitas circulares. Para cada valor de L, siempre y cuando tenga un mínimo, voy a tener también un máximo. Voy a tener una órbita circular estable, que corresponde al mínimo de potencial efectivo, y una órbita circular inestable, que corresponde al máximo de potencial efectivo. Por supuesto, en todo esto está apareciendo el RS, ¿no? Porque acá tengo Gm sobre C cuadrado, que es RS sobre 2, es el radio de Schwarzschild. Por supuesto, si R es mucho mayor que el radio de Schwarzschild, este término relativista no juega, y volvemos entonces a la mecánica de Newton. Para R mucho mayor que RS, el potencial es esencialmente newtoniano. Pero a medida que R se acerca a RS, empieza a prevalecer el término relativista. Entonces se produce esta situación donde aparece el mínimo que era esperable que apareciera, pero aparece acompañado de un máximo. Ahora, si L es pequeño, fíjense lo que va pasando. A medida que voy debilitando el L y me voy acercando a L igual a 0, en el caso relativista desaparece el mínimo y el máximo. Entonces, para ver toda esa situación de cuándo hay máximo y mínimo y cuándo no lo hay, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar el potencial y calcularle el mínimo y el máximo. A ver si existen o no. Y entonces, hecha esa cuenta, lo que resulta es que el valor R que corresponde al mínimo de potencial y el que corresponde al máximo de potencial termina dando esta cantidad que está acá. Bueno, sale de resolver una ecuación cuadrática, por eso sale entonces este más menos. Y entonces, como vemos acá, siempre que L cuadrado C cuadrado sea mayor que 12G cuadrado M cuadrado, entonces voy a tener que esta raíz, bueno, el radicando va a ser positivo, y entonces voy a tener las dos soluciones reales, y voy a tener el mínimo, que va a salir del más, porque el mayor de los dos R's corresponde a tomar el más, y el mayor de los dos R's corresponde acá al mínimo de potencial. El menor va a corresponder al máximo, y se va a calcular con el menos. Pero para que ocurra este máximo y este mínimo, que vienen de la mano, se tiene que cumplir que L cuadrado C cuadrado sea mayor que 12G cuadrado M cuadrado en relatividad. Si eso no ocurre, entonces no hay solución real para mínimo y máximo. Y estoy entonces en un potencial por acá, donde ya no quedó ni mínimo ni máximo.
¿Cómo recupero la mecánica clásica? Y bueno, la mecánica clásica la recupero haciendo C tendiendo a infinito, entonces esto va a 0 y me queda 1 más 1 o 1 menos 1. Bueno, 1 menos 1 me da rigor a 0, pero 1 más 1 me da un 2, que se simplifica con este 2, y ese es precisamente lo que se obtiene el valor de la órbita circular newtoniana. Recuerden, el más corresponde al mínimo de potencial, y el potencial efectivo newtoniano solo tiene mínimo. Y bueno, ahí sale la órbita circular newtoniana. Así que podemos leer este resultado relativista en términos del radio de la órbita circular newtoniana que está acá. Entonces, noten que la órbita circular newtoniana existe para cualquier valor de L distinto de 0. Mientras que en relatividad, las órbitas circulares, tanto la estable como la inestable, requieren de que se cumpla esta condición. La órbita circular relativista de menor R ocurre justo en el límite en que L cuadrado C cuadrado se hace igual a 2G cuadrado M cuadrado, porque a partir de ahí ya no tengo más órbita circular. Entonces, bueno, ¿qué es lo que resulta en ese caso? Lo que resulta en ese caso es que si tomo ese límite, que me daría la última órbita circular posible en relatividad, entonces, bueno, esta raíz me da un 0, y entonces me queda solamente L cuadrado sobre 2GM. Pero como ese límite corresponde al valor de L cuadrado que sale de esta relación, entonces reemplazo el L cuadrado en el resultado, y me da el radio de la órbita circular mínima en relatividad. Ese radio es 6GM sobre C cuadrado y corresponde a 3 veces el radio de Schwarzschild. Quiere decir que entonces, si el Sol estuviera compactado detrás de su horizonte de eventos, el último planeta que podría orbitar alrededor de ese objeto compacto, orbitaría a una distancia de 9 kilómetros respecto del centro de simetría. Más allá de eso, no importa qué momento angular tenga, no puede orbitar. Bueno, finalmente entonces vamos a dejar escrita la ecuación de movimiento para la trayectoria. La ecuación de movimiento para la trayectoria significa que, así como teníamos antes la ecuación dinámica, donde lo que veíamos era de qué manera evolucionaba el radio en función del tiempo propio, yo podría resolver integrando esta ecuación, como lo hicimos en el caso radial, como integramos acá para obtener esto, podría resolver cómo evoluciona R a medida que evoluciona el tiempo propio, o al revés, es lo mismo. Pero una cosa que es tan interesante como esa es saber cómo evoluciona R en la órbita, es decir, cómo evoluciona R a medida que avanza el ángulo azimutal φ. Así como tenemos las órbitas circulares, y entonces el R es siempre el mismo valor a medida que avanza φ, bueno, si la órbita no es circular, si no estamos en un mínimo o en un máximo, entonces el R va a estar variando entre dos valores, según sea el valor de la energía E barra. El R va a estar oscilando entre dos valores, va a haber un periastro y un apastro, o un perihelio y un afelio. Entonces, todo eso tendría que salir de una ecuación que no relacione R con tau, sino que relacione R con φ. Entonces, así como tenemos la ecuación para la relación entre R y tau, ¿de dónde podemos sacar una ecuación para la relación entre R y φ? Igual que lo hacemos en la mecánica clásica. La conservación del momento angular me da la relación entre tau y φ. Por lo tanto, yo de acá puedo despejar tau para reemplazar tau en la ecuación anterior y obtener la relación entre R y φ. Entonces, esta es la ecuación de conservación del momento angular.
Nuestro θ vale pi sobre 2, así que esto vale un 1. Y entonces despejo diferencial tau de esta manera y reemplazo en la ecuación que veíamos antes. Y esta va a ser la ecuación para resolver la órbita, para resolver la relación entre R y φ, para averiguar cómo es R en función de φ. Entonces esta ecuación la vamos a resolver, así como en mecánica clásica también se puede resolver y se obtienen las órbitas elípticas. Acá no va a ser tan fácil resolverla porque el potencial efectivo es más complicado. Entonces vamos a hacer una solución aproximada la clase que viene.